En 2019, una historia de terror mucho más impactante que cualquier ficción cinematográfica se convirtió en realidad. En un tranquilo distrito suburbano de Bangkok, una majestuosa mansión simbolizaba lujo y elegancia durante el día. Sin embargo, al caer la noche, un silencio ominoso envolvía la propiedad, como si ocultara secretos impensables. Todo cambió un fatídico día de ese año, cuando las autoridades acudieron a la mansión tras recibir una denuncia. Lo que descubrieron fue una escena de horror inimaginable. En un estanque cubierto de algas junto a la casa, encontraron varios ataúdes de metal que contenían restos óseos de mujeres. Entre ellas, había jóvenes adolescentes cuyas identidades y causas de muerte quedaron envueltas en un misterio que conmocionó al país. El destino que sufrieron estas mujeres resultó ser más grotesco y siniestro de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. El responsable no era un criminal común, sino Apichay Ongwisit, heredero de una de las familias más prominentes de Tailandia. Sus actos perversos transformaron el distrito de Bang Kei en el escenario de una pesadilla real, donde el miedo se arraigó profundamente en la comunidad. Para comprender la historia de Apichay Ongwisit, es necesario empezar con su padre, cuyas acciones podrían explicar sus motivos. Su padre, Chalermchay Ongwisit, era heredero del próspero mercado Ongwisit. Sin embargo, su historia no era ajena al asesinato, ya que también mataba mujeres y escondía sus cuerpos en contenedores. A diferencia de su hijo, no usaba cofres de hierro, sino maletas de cuero y cajas de televisión. Pero la historia de la familia Ongwisit es aún más antigua y está conectada con los lugares donde Apichay creció y cometió sus crímenes. En 1875, el rey Chulalongkorn ordenó la construcción de un palacio colonial en Wang Burafa, un subdistrito de Phra Nakhon. Un arquitecto italiano diseñó lo que se conoció como el Palacio Burafa Phirom, o Palacio del Este, situado al final de la calle, donde Apichay pasó su infancia con sus abuelos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el palacio fue abandonado. El príncipe Somdech Wang Burafa vendió los terrenos por 12.020.000 baht, una cifra considerada baja en su momento. El palacio fue desmantelado, y tras la demolición, el terreno quedó disponible para la construcción. Un empresario llamado Bantun Ongwisit adquirió la propiedad al príncipe Somdech. Bantun fue quien forjó el prestigio del apellido Ongwisit, un legado que su nieto, Apichay Ongwisit, destruiría más tarde. Bantun dejó una huella imborrable en la cultura tailandesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, revolucionó el cine tailandés, tanto en su creación como en los negocios. Escribió, dirigió, produjo y protagonizó películas y obras de teatro que transformaron la industria del entretenimiento en el país. La familia Ongwisit acumuló su fortuna gracias a la creatividad y el talento empresarial de Bantun, pero su declive comenzó mucho antes de que Apichay llegara a la escena. Parte del imperio de Bantun Ongwisit estaba en Bang Khae, donde la familia era dueña del centro comercial Ongwisit. Un viernes de octubre de 1983, alrededor de las 4 de la tarde, la policía recibió un informe alarmante. Se había encontrado un cuerpo desmembrado dentro de una caja de televisión, abandonada en una cuneta cerca de las oficinas de Wat Phra Krai, junto al puente Krung Thep. El cadáver no tenía cabeza ni extremidades, solo el torso. La policía comenzó una búsqueda y pronto halló equipaje abandonado en la calle, cerca de la comisaría de Nakhon Chhaisri. Siguiendo las pistas, llegaron a una tienda en que vendía televisores similares a los que contenían los restos. El comerciante les informó que había vendido un televisor al señor Phayong Saen Thawi, cuñado de Chalermchay Ongwisit. Phayong vivía en un apartamento dentro del centro comercial Ongwisit. La policía revisó su habitación, que estaba impecablemente limpia. Lo interrogaron y confesó de inmediato. Encontré a Nong Nuam Prang Bunnag, una niña de 15 años, muerta en mi habitación y me deshice del cuerpo. Pero algo no cuadraba. Los agentes volvieron a inspeccionar la habitación de Phayong. Retiraron el techo y las tuberías de agua, encontrando una clavícula humana que coincidía con el cuerpo desmembrado. Phayong había mentido.
No solo había encontrado el cadáver, él la había asesinado. Explicó que Nong Bunag era una niña de la calle de la zona. Un día, tocó el cristal de un acuario de lujo en el centro comercial. Fayong la confrontó, y ella le respondió groseramente. Entonces, la arrastró a su habitación y la atacó. Durante la pelea, la joven cayó y se golpeó la cabeza contra el borde de la mesa. Murió al instante. Para deshacerse del cuerpo, lo cortó en pedazos y lo metió en cajas de televisión y maletas, usando el coche de su cuñado, Chalermchai Ongwisit, para distribuir los restos por Bangkok. Fayong insistió que había actuado solo. Sin embargo, la historia no tenía sentido. No sabía dónde había escondido todas las cajas con los restos. El coche utilizado pertenecía a Chalermchai Ongwisit, un hombre conocido por su temperamento violento. La policía citó a Chalermchai Ongwisit para interrogarlo. Él negó todo. Dijo que el coche era usado de manera alternada por él, su esposa y Fayong. La policía no tenía pruebas suficientes para incriminarlo. En ese momento, no existían pruebas de ADN y Fayong no delató a nadie. Pero al día siguiente alguien disparó y mató a Chalermchai Ongwisit. El principal sospechoso, su propia esposa, la madre de Apichai. Tras el asesinato, ella huyó de Tailandia con su hija, dejando atrás a Apichai Ongwisit, de apenas 4 años, al cuidado de una tía, que según registros, nunca le brindó afecto ni atención. Este abandono marcó el inicio de su descenso hacia la violencia. Apichai Ongwisit creció bajo el peso de una tragedia. A los 4 años, su padre fue asesinado, probablemente por su propia madre, quien luego desapareció del país. Ese fue el primer golpe de conciencia que tuvo del mundo. Se sabe poco sobre su infancia. Apichai, nacido en 1980 en Bangkok, creció en el distrito de Bang Khae, una zona suburbana de la capital, conocida por su ambiente tranquilo, aunque geográficamente cercana al bullicio urbano. Tras ser abandonado por su madre, vagaba por las calles de Bang Khae, donde presenció actividades ilegales que normalizaron la crueldad en su mente. Muchos especularon que esta exposición constante corrompió su moral, moldeando una personalidad calculadora y despiadada que definiría su futuro. Un amigo del instituto compartió una anécdota reveladora. Apichai amaba los piercings y siempre llevaba un arma a la escuela porque lo acosaban por ser bajo. A los 28 años, en 2008, fue arrestado por agresión y pasó 3 años en prisión, siendo liberado en 2011. En 2012, fue arrestado 2 veces, por posesión ilegal de armas de fuego y por secuestrar a una joven de 17 años y mantenerla cautiva. Cuando la policía lo confrontó, intentó dispararle a un oficial. Durante la redada, encontraron más de 1000 pastillas de yaba, una metanfetamina mezclada con cafeína conocida como medicina loca en tailandés. Este suministro, suficiente para abastecer discotecas y festivales, reveló que Apichai era un narcotraficante a gran escala. Además, se encontró 20 cuchillos de diferentes tipos, chalecos antibalas, armas eléctricas y esposas. Pasó 6 años en prisión y fue liberado en 2018. ¿Cómo sobrevivía Apichai? ¿Su sustento provenía del tráfico de drogas? La respuesta a esto es no. Su dinero no provenía del crimen organizado, sino de la renta de un edificio de 100 habitaciones. El asunto de las sustancias solo era diversión para él. Cuando Apichai salió de prisión, en 2018, ya era un consumidor habitual de pastillas de yaba. A menudo, los conductores que pasaban por su mansión encendían sus luces altas. Si Apichai lo notaba mientras estaba bajo los efectos de las sustancias, salía con su arma y los confrontaba violentamente. Los vecinos vivían aterrados, evitando cualquier contacto con él. Los rumores sobre lo que ocurría en su propiedad crecían. La mansión, rodeada de estanques, albergaba peces carnívoros, lo que solo aumentaba las especulaciones. Su comportamiento era errático y peligroso. Se sumía en ataques de furia inducidos por los alucinógenos que consumía.
disparando al techo por diversión mientras la música retumbaba en la casa. Cuando la policía finalmente allanó su hogar, encontraron múltiples agujeros de bala en los techos, vestigios de sus noches de desenfreno. Desde su liberación en 2018 hasta su arresto en enero de 2020, nadie se atrevió a detenerlo. Sus acciones continuaron sin control. En el bajo mundo de Bangkok, Apichai era una figura temida y reverenciada. Entre los clubes de salas de masaje, gastaba fortunas obtenidas del tráfico de Java, pero no buscaba placer, buscaba control. Sus encuentros con mujeres, masajistas, trabajadoras sexuales, jóvenes en situación vulnerable, seguían un patrón de manipulación psicológica y violencia. Testimonios de la época lo describen como un hombre que usaba el miedo para someter, llegando a amenazar con su pistola a quienes se resistían. En octubre de 2018, su obsesión por dominar alcanzó un punto crítico. Tras ser rechazado por una masajista de 24 años, Apichai la esperó frente al spa, la arrastró a un callejón y apuntó con un arma a su cabeza, exigiendo que lo acompañara a su mansión en Bang Kae. Aunque logró escapar y denunciarlo, el caso se cerró tras un acuerdo financiero con la policía local. Este episodio no solo evidenció su impunidad, sino que lo empoderó. Ahora sabía que su riqueza y conexiones podían silenciar cualquier delito. Entre sus múltiples víctimas estuvo Warrington Chayachet, de 22 años, apodada por su familia Kukai, o simplemente Kik, que quiere decir pastelito. En 2019, Chayachet, oriunda de la rural provincia de Isan, llegó a Bangkok con un sueño sencillo: trabajar en la capital para mantener a su hija tras el abandono de su esposo. Su vida en el campo, marcada por la simplicidad y el amor por su pequeña, había colapsado, pero conservaba la esperanza de reconstruirla. Consiguió empleo como recepcionista en un spa de Sukhumvit, un distrito famoso por sus centros comerciales y vida nocturna. Fue allí donde, en julio de ese año, conoció a Apichayongwisit. El hombre de 40 años, con su aura de poder y obsequios costosos, la cautivó. Al principio, sus encuentros parecían inocentes: cenas en restaurantes exclusivos, paseos, promesas de un futuro estable. Incluso la llevó a su mansión en Bang Kae, donde le mostró jardines impecables y salones decorados con lujo europeo. Pero la máscara de caballero pronto se desvaneció. Apichai comenzó a exigir saber cada movimiento de Chayachet. Revisaba su teléfono, interrogaba a sus compañeras de trabajo y aparecía sin aviso en el spa. Sus celos se transformaron en violencia física. Golpes durante discusiones, marcas que Chaya ocultaba con maquillaje. Aunque intentó romper la relación en múltiples ocasiones, Apichai la amenazaba con dañar a su hija. Chayachet ya no era la joven vibrante que había llegado a Bangkok. Su sonrisa era forzada, sus ojos vidriosos. La muchacha pronto descubriría que el dinero heredado por Apichai era solo una parte de su oscuro entramado. Él no solo traficaba con drogas, sino que también era consumidor habitual, y eventualmente la presionaría para que probara Java, profundizando su control sobre ella. El 12 de agosto de 2019, Chayachet reunió valor para enfrentarlo. Con el pretexto de hablar en privado, ingresó a la mansión, donde varios trabajadores empaquetaban pastillas de Java en mesas del vestíbulo. Apichai descendió lentamente por la escalera principal, su mirada gélida anticipando la conversación. Chayachet lo miró directamente a los ojos. Con palabras temblorosas pero firmes le dijo: «Esto se acabó. No soporto más tus golpes ni tu obsesión». Apichai permaneció inmóvil. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Durante 10 segundos interminables, solo se escuchó el zumbido de los insectos en el jardín. De pronto, giró hacia el cobertizo de herramientas junto al estanque, donde la luz del atardecer se reflejaba en una barra de hierro oxidada. Chayachet corrió. Las piedras del sendero se clavaron en sus pies descalzos mientras gritaba: «¡Alguien ayúdeme!». Pero los trabajadores, habituados a los arrebatos de su jefe, bajaron la mirada. Apichai la alcanzó cerca de los crisantemos rojos, enredando sus dedos en su cabello. El primer golpe la derribó. La barra de hierro resonó con impactos sordos. Piernas,
costillas, cráneo. La sangre salpicó las hortensias tiñendo de carmesí las flores blancas. Semiconsciente, Chayachet se arrastró hacia la puerta trasera, dejando un reguero oscuro sobre el mármol. Apichai la observó con curiosidad clínica. Cuando sus dedos rozaron el picaporte, la agarró de los tobillos y la arrastró hasta el ataúd de metal que yacía abierto junto al estanque, el mismo donde meses después encontrarían sus restos. «Nadie te extrañará», murmuró, cerrando la tapa con un clic metálico. Se desconoce si Chayachet falleció antes o después de ser encerrada, pero sus últimos momentos transcurrieron en total oscuridad y aislamiento. Tras confirmar que ya no respiraba, Apichai cavó un hoyo junto al estanque de la mansión y enterró apresuradamente el ataúd. Mientras aplanaba la tierra con las manos, confiaba en que su crimen quedaría impune. No obstante, cometió un error crucial. A solo unos metros, uno de sus trabajadores había sido testigo de todo. Warrington Chayachet no había regresado a su apartamento alquilado en días. Su prolongada ausencia despertó una preocupación creciente en su familia y amigos, que pronto se convirtió en pánico. Tampoco se había presentado a su trabajo en el spa, donde laboraba como recepcionista desde hacía semanas. Todos los intentos por contactarla por teléfono fracasaron, agravando los temores de sus seres queridos. Su familia, desesperada, reportó su desaparición, pero las autoridades, indiferentes ante una trabajadora del sector nocturno, relegaron la investigación. El destino de Apichai cambió gracias a la confesión de un amigo que conoció en prisión, Chaloemchon. Ambos se hicieron cercanos en la cárcel. Cuando Apichai salió, Chaloemchon lo siguió poco después. Sin trabajo ni recursos, acudió a la mansión de Apichai, donde fue contratado como reparador. Juntos, consumían y pasaban los días en un ciclo de autodestrucción. En diciembre del 2019, Chaloemchon fue arrestado en Bangkok por posesión de drogas. No quería regresar a prisión, así que decidió hablar. Y lo contó todo. Con un suspiro tembloroso, Chaloemchon rompió el silencio. Apichai-on-Wisit es mi jefe. Su mansión guarda secretos que ni imaginan, murmuró, evitando la mirada del detective. Y Warrington Chayachet, su novia, está muerta. Él mismo la mató. La revelación paralizó la sala. Aunque sus palabras eran vagas, insinuaban una verdad macabra. Antes de concluir el interrogatorio, Chaloemchon entregó una pista crucial. Excaven los terrenos de la mansión. Allí está la prueba. Warrington Chayachet llevaba desaparecida desde agosto de 2019. Trabajaba como recepcionista en un spa céntrico, donde sus colegas y familiares reportaron su ausencia. Su perfil coincidía con la descripción de Chaloemchon, novia de Apichai y víctima de su violencia. La confesión fue suficiente para que la policía actuara. Un equipo multidisciplinario se desplegó en Bang Kae. Sabían que la propiedad no era una residencia común. La mansión estaba protegida con guardias armados, cámaras térmicas y había rumores de trampas ocultas. A finales de diciembre del 2019, 30 oficiales irrumpieron en la mansión. Derribaron puertas con arietes, mientras otros escalaban los muros traseros. Al intentar resistirse, su arma se atascó, impidiendo que disparara contra los agentes. La inspección reveló un arsenal de armas de fuego y municiones ilegales, además de grandes cantidades de metanfetamina y yaba. Los techos plagados de agujeros de bala confirmaban su patrón de comportamiento violento. Se encontró una sala de tortura, donde había instrumentos oxidados con costras sanguíneas y cadenas oxidadas. El hallazgo más escalofriante fue la tumba. En el jardín, bajo tierra fresca, hallaron un ataúd de metal con el cuerpo en descomposición de una mujer. Un tatuaje de dragón abrazaba su espalda, el sello distintivo de Chayachet. Los forenses retiraron el cuerpo con meticulosidad, notando que estaba envuelto en láminas de plástico y cubierto de hematomas. Cada marca contaba una historia de violencia. Durante los interrogatorios, Apichai sorprendió con su cooperación. No solo admitió el asesinato de Chayachet, sino que insinuó crímenes anteriores. «Hubo otras», murmuró sin revelar nombres, «pero no las encontrarán.
La declaración encendió alarmas. ¿Cuántas víctimas más había dejado tras de sí? El 9 de enero de 2020, a las 11 de la mañana, un equipo regresó a la mansión de Bank K. Durante horas, escanearon cada rincón con georradares y perros rastreadores. Nada. Las esperanzas se desvanecían hasta que, al caer la tarde, una llamada anónima llegó. «Revisen el estanque», ordenó una voz distorsionada antes de colgar. Con la nueva pista en mano, un equipo de buzos especializados se sumergió en las aguas fangosas del estanque. Lo que hallaron superó todo pronóstico. Un buzo emergió con un fragmento de hueso. El patólogo forense confirmó en el acto. Era humano. Entre lodos y raíces, localizaron un ataúd de metal cubierto de algas. En su interior yacían los restos de una mujer joven, con marcas de cuerdas en sus huesos de la muñeca, señal de que había sido atada antes de morir. Uno tras otro, 6 ataúdes más emergieron. Algunos guardaban objetos personales, pulseras, mechones de cabello, otros solo huesos. El más macabro contenía 298 fragmentos óseos, meticulosamente ordenados, pertenecientes a al menos 5 personas distintas. El estanque era donde Apichai criaba peces caimanes. Sin embargo, cuando los investigadores inspeccionaron las aguas, no encontraron rastro de los peces. Nadie sabe qué ocurrió con ellos. Apichai los había mantenido allí originalmente para que se alimentaran de los cadáveres que arrojaba al agua. Aunque Apichai Onwusit insistió inicialmente en que la muerte de Chayachet fue accidental, sus múltiples versiones del hecho lo delataron. Primero afirmó que la chica había fallecido por asfixia tras quedar encerrada en un ataúd de metal. Luego, que fue una sobredosis de drogas. Incluso intentó explicar la presencia de su ADN en una mancuerna alegando que se le cayó encima. Sin embargo, ninguna de estas historias resistió el escrutinio. El informe forense determinó que Chayachet sufrió múltiples fracturas de costillas, provocando el colapso de su cavidad torácica. Estas lesiones, incompatibles con un accidente, coincidían con el testimonio de Chaloemchon, quien reveló que Apichai la golpeó con una barra de hierro antes de atarla y encerrarla en el ataúd. Chaloemchon confesó haber ayudado a deshacerse del cuerpo a cambio de dinero, ignorando inicialmente que Chayachet seguía viva al ser sellada en el contenedor. Apichai Onwusit, ahora esposado y bajo custodia, enfrentó un juicio exprés. Su defensa alegó trastorno psicótico, pero los fiscales desmantelaron el argumento. Las fotografías de la sala de tortura, registros de compra de ácido para disolver cuerpos y testimonios de trabajadores que oían gritos nocturnos terminaron de sellar su destino. Recibió 12 cadenas perpetuas consecutivas, la sentencia más dura en la historia tailandesa por crímenes no políticos. La familia de Chayachet recibió una indemnización de 2.9 millones de baht, aproximadamente $80,000, para cubrir gastos funerarios y como reconocimiento del dolor infligido. Sin embargo, este monto simbólico poco mitigó la angustia de perder a una hija, hermana y madre. Su caso al menos obtuvo justicia. El estanque de la mansión reveló restos de al menos 6 mujeres jóvenes, incluyendo a una adolescente de 14 años. Aunque el ADN degradado impidió identificar a todas, se estima que Apichai pudo haber asesinado a más de una docena de víctimas, muchas vinculadas a la industria del entretenimiento adulto. Su perfil como asesino en serie quedó claro, pero solo pudo ser condenado por un homicidio confirmado. Interpol estimó que al menos 15 mujeres migrantes, de Myanmar y Laos, fueron víctimas no reportadas, cuyos casos se archivaron por falta de datos. El estanque fue sellado con concreto en 2021, pero sigue siendo un sitio de peregrinación clandestina para familiares que dejan flores entre las grietas. Apichai murió en prisión en 2023 por una sobredosis de Java. Su caso llevó a Tailandia a adoptar en 2022 un protocolo para identificar restos mediante ADN mitocondrial, financiado por la ONU. Nunca sabremos cuántas vidas arrebató, pero hoy, al menos, el silencio de esas aguas habla por ellas, declaró el juez que llevó el caso. El caso de Apichai no es solo una historia de crimen,
sino una crítica a un sistema que ignora a los vulnerables. Mientras Tailandia lucha por limpiar su imagen turística, la Casa de los Horrores sigue en pie, sus paredes susurrando secretos que nunca del todo se irán. El caso de Apichay-on-Wisit, más allá de su horror y crueldad explícita, representa un ejemplo complejo de desarrollo psicopatológico con raíces profundas en la historia familiar y el abandono temprano. Los primeros años de vida son fundamentales para la constitución del psiquismo. Apichay creció en una familia marcada por la violencia, el asesinato, el poder y la impunidad. Su padre, Chalermchai-on-Wisit, fue un asesino conocido, y su madre, presunta autora del homicidio de su esposo. Lo abandonó cuando era un niño, acto que provocó una ruptura total de los lazos afectivos primarios. La figura materna representa el primer otro que introduce al niño en el mundo simbólico: lenguaje, normas, límites. Al ser abandonado, Apichay quedó sin esta figura contenedora, convirtiéndose en un yo fragmentado, incapaz de procesar límites o normas sociales. La figura paterna fue un modelo violento y asesino, lo que llevó a Apichay a identificarse con ese ideal perverso. La identificación es un proceso mediante el cual el yo se construye tomando al otro como modelo. Aquí, el modelo fue el criminal. Los actos de Apichay reflejan una personalidad sádica, donde el goce está ligado al sufrimiento y al sometimiento del otro. No hay un reconocimiento del otro como sujeto, sino como objeto para satisfacer su impulso de control y violencia. Esto se ve en el patrón repetido de secuestro, tortura y asesinato de mujeres vulnerables. Apichay actuaba bajo fantasías de omnipotencia, alimentadas por su entorno familiar y social: impunidad, riqueza, poder. El sadismo no solo se manifiesta evidentemente, sino en el control psicológico absoluto sobre sus víctimas. La conservación de los cadáveres en ataúdes de metal sugiere un deseo de poseer eternamente al objeto, mujer, controlando incluso su muerte. Es un tipo de amor patológico vinculado al deseo de no perder al objeto, a costa de destruirlo. Aunque se alegó un trastorno psicótico, su conducta encajaría más con una estructura perversa. Apichay niega toda falta, toda ley, todo límite. Se coloca fuera del orden simbólico, la ley, las normas, actuando como un amo absoluto. Su goce proviene de violar lo prohibido, matar, torturar, someter. No busca placer convencional, sino el placer de la transgresión. Aunque no hay evidencia clínica directa, su comportamiento armado, las cámaras térmicas y la obsesión por controlar a las mujeres sugieren una estructura paranoide, con temor a ser atacado o traicionado. El consumo constante de metanfetaminas agudiza sus rasgos sádicos y psicopáticos. Pero más allá de lo farmacológico, podríamos interpretar este consumo como una vía de autodestrucción, una manera de soportar el vacío interno, resultado de la falta de vínculos afectivos primarios. Matar repetidamente, conservar los cadáveres, mantener un ritual alrededor de la muerte, son expresiones claras de la compulsión a la repetición. La necesidad de revivir el trauma, una y otra vez, intentando dominarlo, sin lograrlo jamás. Apichay-on-Wisit presenta una estructura perversa establecida, organizada alrededor del sadismo, la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición, elementos que definen su modus operandi criminal. Su conducta es el resultado de una historia personal marcada por el abandono, la violencia transgeneracional y la ausencia de ley interna. Su perfil corresponde al de un asesino serial con organización ritual, motivado por necesidades psíquicas profundas relacionadas con el dominio, el control absoluto y la venganza inconsciente contra la figura materna. El riesgo de reincidencia, en caso de no haber sido detenido, era extremadamente alto, con progresión en la crueldad y sofisticación de sus crímenes.